Hoy vamos a hablar sobre la política internacional de los sexenios de Díaz Ordaz al sexenio de Lamadrid Hurtado. Díaz Ordaz ocupó la presidencia de la República desde 1964 hasta 1970. Su periodo se caracterizó por un ejercicio del poder rígido y autoritario que no toleraba la crítica. Díaz Ordaz se esforzó por mantener el milagro mexicano. Además, se adhirió al Fondo Monetario Internacional, sin embargo, mantuvo relaciones con Cuba. Por otro lado, firma el Tratado de Tlatelolco y defiende el principio de la no intervención. Además, dejó en la Secretaría de Hacienda en manos de Antonio Ortiz Mena y puso en la Secretaría de Gobernación a Luis Echeverría. También hizo mucha censura de diarios, revistas y libros. Se da la matanza del 68, en donde realmente no se supo cuántos muertos hubo. Sin embargo, para mantener la imagen del país, el 12 de octubre de ese mismo año, Díaz Ordaz inauguró los Juegos Olímpicos en Ciudad Universitaria. Además, su gobierno había logrado tener la menor tasa de inflación desde 1930 y la tasa de crecimiento llegaba de 3.3%. Por otro lado, en 1969 se inaugura formalmente el servicio del sistema de transporte colectivo Metro. El siguiente presidente fue Luis Echeverría, quien tuvo la presidencia desde 1970 hasta 1976. Su sexenio dejó al país sumido en una profunda crisis económica y política. Echeverría promovió la participación del Estado, por lo que realizó diversas nacionalizaciones y compró diversas empresas en quiebra para sostener el empleo. Además, promulgó la ley para promover la inversión mexicana y regular la extranjera. Y la crisis económica internacional desfavorable lo condujo a una grave crisis económica en México que obligó a devaluar el peso frente al dólar un 40% el 1 de septiembre de 1976. Le tocó enfrentar la crisis petrolera por las disposiciones de la OPEP. Además, su política internacional pretendió la defensa de los intereses de los países de tercer mundo para diversificar los vínculos económicos de México a través de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Sin embargo, su sexenio terminó en medio de una crisis económica y la incertidumbre política. El siguiente presidente fue José López Portillo, quien tuvo la presidencia desde 1976 hasta 1982. Durante su periodo, la imagen de México hacia el exterior era de aparente solidez, pero la política interna seguía siendo de autoritarismo presidencial y corrupción. López Portillo recibe al país en una crisis económica tras la devaluación del peso, cuya paridad con el dólar se había mantenido varias décadas. Además, en 1977 restablece las relaciones con España y se solidariza con Panamá en la cuestión del canal. Y en 1979 también recibe la visita del Papa Juan Pablo II, que llega a reafirmar la autoridad de la jerarquía eclesiástica. Además, propone el Plan Mundial de Energéticos en 1979 y convoca una reunión en la Cumbre Mundial Norte-Sur en Cancún. Por otro lado, recibe a 66 mandatarios extranjeros y visita 20 países. Además, en lo interno, para detener la guerra sucia, libera a los presos políticos mediante la Ley de Amnistía y culmina con la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Tenemos a De la Madrid Hurtado, quien ocupó la presidencia desde 1982 hasta 1988. Recibió al país en una situación de emergencia, por lo que tuvo que disciplinarse ante el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. De la Madrid inició el cambio hacia el neoliberalismo. Además, abrió la economía mexicana al libre comercio internacional mediante el ingreso al GATT. Y el 15 de diciembre de 1987 se firmó el Pacto de Solidaridad Económica con las organizaciones de trabajadores. Además, promovió la reconversión industrial para establecer una economía de exportación basada en la inversión extranjera. Por otro lado, al final de su periodo, la inversión pública cayó del 12% en 1982 a 3.9%. La deuda externa aumentó en más de un 30% y se pagaron en promedio más de 12 millones de dólares anuales por concepto de intereses.